lo largo del tiempo se ha comprobado irrefutablemente que vivir bajo el comunismo hace que los países sean más pobres y menos saludables. Todos los gobiernos comunistas han empobrecido a sus países y no hay uno solo que prosperara como lo han hecho los países que se desarrollan en libertad. Corea del Norte, Cuba y Venezuela son los mejores ejemplos. Algunos mencionarían a la potencia mundial China como si fuese el comunismo algo positivo, pero ese país hoy en día es un híbrido. Por un lado, su sistema político es comunista, pero su economía es completamente capitalista y ha sido la llave que permitió el progreso. Ahora bien, muchos piensan que la política y la religión son corporaciones completamente distintas una de la otra. En consecuencia, nos enseñan que no debemos discutir de ello. Sin embargo, Charles Spurgeon dijo al respecto: solo los tontos creen que la política y la religión no deben ser discutidos. Por esta razón, los ladrones permanecen en el poder y los falsos profetas continúan predicando. Retomando el tema de la secuencia del abrir de los sellos, Yeshua rompe el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré. He aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esta vez surge al escenario mundial un caballo negro y lo montaba un ser que llevaba consigo una balanza. Luego se escucha una voz con autoridad diciendo: 1 kilo de trigo por 1 denario o 3 kilos de cebada por 1 denario. Luego replica: no dañes el aceite ni el vino. En cuanto al denario, era una antigua moneda romana de plata que equivalía a un salario de un día de trabajo. Por lo tanto, trabajando desde el alba hasta el atardecer, recibirás un denario simplemente para poder comprar 1 kilo de harina de trigo o para alimentar a más personas con 3 kilos de harina de cebada. El jinete negro con una balanza en la mano representa la desvaluación del sistema económico. Al expandirse el comunismo a nivel mundial, la economía de las naciones empobrecerá. Sumado a esto, la Guerra Fría moderna tiene un impacto en los bancos mundiales en donde terminarán colapsando. Por lo tanto, habrá una crisis económica nunca antes vista, hasta el grado que aún los pudientes necesitarán subsidios del Estado. Será tan desastroso el colapso económico a nivel mundial que no servirá de mucho el dinero, por causa de las inflaciones nunca antes registradas. Las crisis económicas siempre han existido en la historia de la humanidad. Por nombrar algunos: el Imperio Romano en la crisis del siglo III, la plaga Justiniano en el siglo V, luego la peste negra en el siglo XIII, entre otras muchas donde la economía se mostró fuertemente afectada. Volviendo a la actualidad, Chile muestra hoy un aumento de un 9,4% anual del IPC, el registro más alto en más de 13 años, pero en comparación con Argentina, que mantiene una inflación acumulada de un 55,1% del IPC a lo que va del año. También Venezuela en la actualidad tiene una hiperinflación con el mayor IPC en el mundo, con un 686,4%. En el año 2020, Venezuela alcanzó un IPC del 2.430,6%, siendo la más alta hasta el momento. A pesar de todo lo mencionado, hubo una vez una hiper-mega inflación nunca antes registrada en la historia de la humanidad. Estoy hablando de Hungría. En julio de 1946, después de acabada la Segunda Guerra Mundial, la inflación en Hungría alcanzó un nivel de 41.900.000 billones por ciento. Este número, que debe leerse como una potencia, pareciese algo inventado, pero realmente sucedió. La realidad a veces supera la ficción. A causa de este colapso económico que se aproxima, muchos morirán de hambre y otros matarán para poder robar comida. Para hacernos una perspectiva de esta crisis, el kilo de pan valdrá lo que genera un jornalero en un día. Por otra parte, los capitalistas usureros sufrirán las consecuencias de su codicia y avaricia. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego.
Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Sin embargo, Adonai promete sustento básico para la sobrevivencia de sus escogidos y también parte del pueblo que esté en obediencia. Yeshua nos informó que vendría a la tierra hambruna, pero a una escala mundial para que pudiésemos discernir de todas las otras. Todo esto solo será principio de dolores y todavía no comienza la gran tribulación. Muchos creerán que ya es el fin, pero solo es el comienzo. Preparémonos espiritualmente y almacenemos productos no perecibles. Si es posible sembrar y tener tu propia plantación, sería la mejor opción. Esperamos que esta enseñanza te haya ayudado a entender de mejor forma las cosas que sucederán pronto. Que el Señor te bendiga.